Ah, entonces, soy Yuri Stipan, soy entonces un poco de mi, para contextualizar, soy sociólogo por parte de la Universidad de Letonia y antropólogo social por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México. Y básicamente hoy les quisiera platicar un poco sobre una parte de digamos, un proyecto de investigación bastante amplio que he estado desarrollando y algunas fases llevando a cabo sobre los medios de comunicación y particularmente la publicidad en México y en qué me estaba enfocando. Desafortunadamente, el tema es sobre el racismo y particularmente el racismo colorista, tanto en los medios de comunicación en México como en la publicidad particularmente, ¿no? Entonces, hoy quisiera hablar con ustedes un poco sobre el racismo colorista en la publicidad mexicana. Entonces, publicidad que va dirigida a público mexicano o que está siendo expuesta en territorio mexicano, ¿no? Y digamos un pequeño spoiler, desafortunadamente es un problema bastante aparente y bastante grave, ¿no? Entonces voy a exponer un poco sobre este fenómeno en la publicidad mexicana y a lo mejor al final podríamos pensar en alguna otra solución. Yo también tengo mi opinión de por dónde debería de ir, digamos, ya digamos, el enfoque, pero a lo mejor a ustedes también se le ocurra algo, ¿no? Bueno, al inicio, Uh, entonces, ¿a qué nos referimos con el racismo y qué es esa cosa llamada colorismo o el racismo colorista, ¿no? Existe vasta literatura sobre el racismo, hay tantas definiciones dependiendo desde dónde la persona está hablando, ¿no? Desde qué digamos, disciplina de las ciencias sociales la persona esté hablando, ¿no? Pero independientemente de ello, digamos de manera básica o general, podríamos decir que el racismo sí es como un sistema multidimensional de discriminación e inclusión que está basado en una amplia índole de prejuicios socioculturales que están comúnmente biologizados, ¿no? Es decir, se apela a lo biológico como un diferenciador unificador objetivo, entre comillas, entre personas y grupos, ¿no? Que por supuesto que con los mismos fines de dominación puede ser sustituido por lo cultural. De ahí podemos hablar sobre por lo menos tres formas básicas del racismo. La primera sería el racismo, entre comillas, científico, que tuvo su auge a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Usualmente cuando pensamos en el racismo, pensamos justamente en el racismo científico. ¿Por qué? Porque el racismo, entre comillas, científico, apela a la existencia de las distintas razas humanas, ¿no? Y por supuesto que ya desde las ciencias genéticas ya ha sido comprobado que las razas humanas como tal no existe, solo existe una raza humana, ¿no? Sin embargo, por supuesto que se puede clasificar a personas en diferentes grupos basándose en lo biológico. Y de hecho, una de las clasificaciones más famosas de cómo podemos clasificar grupos humanos, ¿no? Basándonos en lo biológico, es sumamente útil. Hasta nos puede salvar la vida. A lo que me refiero es grupo sanguíneo, ¿no? Solo que hay
¿qué es lo que sucede? Es que por supuesto que nos pueden agrupar según los distintos grupos sanguíneos, solo que esto no tendrá nada que ver con cómo nos vemos, ¿no? Es decir, de donde soy yo, en noreste de Europa, el grupo sanguíneo más común es el A positivo o el segundo positivo. Y este grupo sanguíneo también es el más común entre la población, digamos, original, o como popularmente les decimos, entre comillas, entonces, aborigen de Australia. Entonces, gente del noreste de Europa, pues la verdad no está compartiendo muchos rasgos físicos con la población original de Australia, pero literalmente tenemos la misma sangre, ¿no? Entonces, el racismo científico basado en la existencia de diferentes razas, y de ahí ya desprende de las razas superiores, inferiores, y todos ya sabemos a qué tipo de consecuencias esto llevó. De ahí ya empezamos a hablar sobre el racismo cultural, como digamos, apelar a la raza ya fue sumamente satanizado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empieza lo que se llama el racismo cultural. Lo de la raza está siendo sustituido por el elemento de la cultura, ¿no? No es que seamos de diferentes razas, es que la cultura es que es tan diferente y que no hay ningún tipo de encuentro, ¿no? Y de ahí, por supuesto, es muy fácil de apelar a una supuesta inferioridad o superioridad cultural, ¿no? Entonces, en lugar del elemento de raza, entra el elemento de la cultura. Y por lo último, ¿de qué voy a hablar hoy? El colorismo, o también podría ser llamado racismo del fenotipo, lo que entonces está asociado a las diferentes tonalidades corporales, sobre todo de tez, ojos y el cabello. Entonces ahí ya no nos estamos apelando a la existencia de razas o a diferencias culturales, sino a diferencias, digamos, fenotípicas o de colores entre personas. Y por cierto, esta forma de racismo es global, es decir, existe en diferentes regiones del mundo. Hoy voy a hablar particularmente sobre Latinoamérica y particularmente sobre México. Ahora, ¿cómo estaba averiguando y analizando el problema del colorismo en la publicidad mexicana? Utilicé metodología mixta, una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Voy a empezar con lo cuantitativo. Básicamente, lo que estaba haciendo era cuantificar las solicitudes para audiciones o los castings. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de una solicitud para audición o para el casting, ¿no? En total cuantifiqué 500 a lo largo de 2 años. ¿Cómo una persona se puede enterar de esto? Pues la verdad, bastante fácil. Se debe de inscribir en una agencia de actores, actrices o una agencia de modelaje, y a la semana va a recibir varias solicitudes para audiciones. Con esto, ¿qué es lo que quiero enfatizar? Que la verdad es relativamente fácil de enterarse de esto, porque esas agencias de actores, actrices, muchas veces van por la cantidad, están interesadas en un mayor número de personas inscritas en su agencia, ¿no? Entonces, no es como un ámbito así como que muy cerrado y exclusivo. Entonces, nos inscribimos en una agencia y estamos recibiendo esto, ¿no? ¿Qué es lo que aparece en estas solicitudes, ¿no? Está la descripción de los perfiles requeridos en relación con el proyecto publicitario, ¿no? Creo que en inglés se llama profile breakdown, ¿no?
¿Qué es lo que usualmente vamos a encontrar ahí? Información general sobre la fecha de filmación, que el callback, cuál es la competencia, el producto, descripción de personajes. Ajá, vino Jaco y que estamos organizando un cafecito el domingo en la mañana, Súper, Bueno, pero... hablé Ajá. con Víctor, pero está ocupado, pero me dijo esos Shoshone. Sí, yo sé, pero no teníamos otro día, no hay salón Ajá. disponible, etcétera. Entonces, por eso puse que el domingo temprano. Pero Oigan, pero chécalo con nos van a Víctor, nomás invitar no para el encontró cafecito onda con también. tus hijos. Mandé por el de familia y ya. Ok, entonces ahorita se lo mando a Abraham. Ok, bueno, voy a De 11:30 continuar. a 2, en el momento en el que quieran. ¿A dónde vas a recoger las jales? Ya ven, es Qué bastante como que rico. esta cosa De en 11:30 línea a 2. involucra Sí. muchos peligros. Ya sabemos O sea, qué es no lo es que de esta 11:30 a persona va a 2 estar de haciendo facultad, el sino El entre domingo 11:30 y entre 2. las perdón, 11:30. ahí está. Ya, perdón, es que no aparecía, Ok. ya pude silenciarla, gracias. Una Sí, disculpa. hay que tener cuidado con los micrófonos, ¿verdad? Porque uno se puede enterar ahí de muchos detalles, ¿no? Pero bueno, ojalá que vayan a disfrutar el cafecito el domingo. La verdad también me inspiró para hacer lo mismo. Bueno, presupuesto y dónde se va a exponer. Pero también se encuentran las descripciones de los perfiles requeridos. Y eso es justamente lo que yo estaba analizando y cuantificando. Entonces, talento latino internacional de muy buen look hasta apiñonado. Gente bonita, expresivos, tiernos, no güeros, no morenos, no hablan a cámara, ¿no? Entonces, es que no hablan a cámara quiere decir que como la persona no va a tener texto, no importa el acento, ¿no? Y en lo que me estaba enfocando es justamente lo del latino internacional, ¿qué es eso? Y lo de que no güeros, no morenos, y a qué nos lleva todo, todas estas especificaciones. Nos lleva a esto. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Entonces son perfiles solicitados. Diles a ellos, no se bañan. Son perfiles solicitados para publicidad en México, no para México, en. ¿Qué significa esto? En México se llevan a cabo muchas producciones de publicidad, de comerciales, que luego van a ser destinadas para otros países, como para Canadá, otros países latinoamericanos, Estados Unidos, campañas mundiales, pero se filman en México, ¿no? Entonces, aquí tenemos la barra roja, es el total de todas las solicitudes. Barra azul es, entonces, las solicitudes para publicidad para México, para su exposición en México, y la barra amarilla son entonces las solicitudes para los comerciales que se van a exponer en otros países o son campañas mundiales, ¿no? De una vez, ¿por qué no se suman aquí en las barras el 100%? Porque en una solicitud se puede pedir varios perfiles a la vez. Entonces, por eso no tenemos la suma de 100. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos aquí? El perfil más solicitado, latino internacional, ¿no? Entonces, de todas las solicitudes llegamos a 88%, ¿no? En el caso de México, y aquí en esta gráfica quisiera enfatizar dos puntos. El caso de México. Entonces, de todas las solicitudes para publicidad que se va a exponer en México, ya llegamos a un 91%. Es decir, en casi todas las solicitudes para proyectos publicitarios para su exposición en México van a pedir latino internacional. Para otros países y campañas mundiales, ese porcentaje ya baja. ¿Cuál es el otro punto que quisiera enfatizar? Es esta partecita que dice multiracial internacional. Lo que son las campañas mundiales o para otros países, acá tenemos ya un porcentaje bastante elevado donde piden este perfil. En México es bastante reducido, perdón, es
1%, es prácticamente nada, ¿no? ¿Qué significa multiracional, internacional en el lenguaje que se encuentra en esas solicitudes? Es que piden como de todo, ¿no? Que piden de todo. Por cierto, estas denominaciones no las inventé yo, no son mis interpretaciones, son exactamente tal cual como aparecen en las solicitudes para audiciones, ¿no? Entonces, se podría decir que lo que estoy analizando aquí es la construcción del discurso publicitario y no propiamente el discurso publicitario, porque no me senté enfrente de la tele para ver, no sé, comerciales y apuntar a ver cómo me pareció la gente que sale en las pantallas, ¿no? En lo que me estoy enfocando sería la construcción del discurso, ¿no? Entonces, ¿cómo se va construyendo? En México, entonces, somos campeones del latino internacional y de ese perfil que es como abierto a todo, multiracional o internacional, prácticamente nada. Ahora vamos a enfocarnos particularmente en la publicidad para México, para su exposición en México. Eso ya es propiamente publicidad mexicana, ¿no? Y aquí, pues, básicamente, bienvenidos, bienvenidas a Latino Internacionalandia, ¿no? Entonces, aparece tanto eso de Latino Internacional con diferentes descripciones, ¿no? Aquí hago una pequeña diferenciación entre publicidad comercial y la publicidad política, o creo que mejor dicho, gubernamental, ¿no? Entonces, que son de partidos, de programas sociales del gobierno, ¿no? Entonces, la barra anaranjada es la publicidad política o gubernamental, la azul es publicidad comercial. Como pueden ver, para la publicidad comercial, todo el tiempo es mucho latino internacional. A veces es sin descripción, digamos, fenotipizada, de, a ver, latino internacional, entonces, ¿cómo se ve, no? En muchos otros casos ya aparecen descripciones. Por ejemplo, tez blanca, apiñado, morena, claro. No rubios, güeros, ni de ojos claros azules. Latino internacional, hasta rubio, castaño, pelirrojo. Latino internacional, no güeros, no morenos. Latino internacional, tez clara, cabello oscuro. Latino internacional, tez blanca, cabello castaño oscuro a claro, ¿no? Entonces, enfatizo. Estas denominaciones y esta descripción de qué es latino internacional lo retomo literalmente de las solicitudes, ¿no? Es decir, no es un invento de Juris que se asume el papel de investigador, ¿no? Entonces son frases literales de cómo aparecen en las solicitudes para las audiciones. Entonces, pues mucho latino internacional, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver de por qué y qué significa eso. Un poco de la parte cualitativa, ¿no? Lo que tiene que ver con la publicidad gubernamental. ¿Qué es lo que va a suceder en esas solicitudes? Siempre va a aparecer, digamos, las restricciones fenotipizadas requeridas y pocas veces las excluidas. Y básicamente esa es una manera sutil de exclusión. Es decir, en lugar de decir qué es lo que no quiero, voy a decir qué es lo que yo quiero que aparezca en mi comercial, ¿no? Pero por supuesto, al decir qué es lo que yo quiero, implícitamente estoy diciendo que todo lo demás no quiero que aparezca, ¿no? Otra vez, algunas descripciones así de manera literal de lo que aparece en las solicitudes, ¿no? Entonces, un partido político, sí, ya voy a guardar un poco de anonimato de cuál exactamente, pero bueno, un comercial para un partido político, ¿no? Y tal cual dicen, estamos buscando actores para formar dos familias diferentes, ¿no? Entonces, como que quieren pegarla a dos tipos de sector diferentes, ¿no? De sectores diferentes, ¿no? Una de clase media a media alta, y ahí piden entonces gente castaña a rubia, y otra de clase baja, y ahí ya piden literalmente gente de piel morena.
Un comercial para una institución gubernamental de apoyos sociales. Ahí sí ya piden tipo mexicanos, latinos, no rubios, ni castaños de ojos claros, etc. Un comercial para un gobierno estatal. Piden perfiles de las clases B y C y creo que ya ustedes son gente bastante instruida en la mercadotecnia. Entonces la clase C es, digamos, ya es la clase media baja o baja, ¿no? Como en México decimos clase popular, ¿no? Y ahí la especificación es tener gente de tez morena a morena clara. Y fíjense, a veces en las solicitudes ni siquiera se menciona qué tipo de rasgos corporales la persona debería de tener, sino solo se hace referencia al estrato socioeconómico. Es decir, queremos gente de clase media baja a media, ¿no? ¿Y qué significa esto, verdad? Es toda una interiorización del vínculo entre los rasgos físicos y el estrato socioeconómico. Es decir, solo vamos a mencionar el estrato socioeconómico y la gente ya va a entender qué tipo de corporalidades, ¿no?, son requeridas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cómo el colorismo va de la mano con el clasismo, ¿no? Entonces aquí en México, por muchas décadas estaba negada la existencia del racismo y se decía es que no es racismo, es colorismo, perdón, no es racismo, es clasismo, ¿no? Porque se apela mucho a la clase social, ¿no? Pero sin embargo, la realidad es que es el racismo colorista más el clasismo. Están fuertemente imbricados y publicidad es uno de los reflejos de ello. Ahora, publicidad comercial, igual, lo que se menciona es qué es lo que vamos a querer y muy pocas veces se menciona qué es lo que no vamos a querer. Entonces, ¿qué es lo que no vamos a querer? Eso ya es el famosísimo que no morenos, no güeros, no morenos, no rubios de ojos claros. Usualmente se ejerce la exclusión sutil. Solo voy a mencionar que quiero latino internacional, ¿no? Y ahí otra vez algunas citas de las solicitudes. Entonces, tipo latino internacional. Tez blanca, cabello café, castaño negro, ojos cafés o negros. Tipo chavos Polanco, Condesa, Roma. Entonces, Polanco, Condesa, Roma son esas zonas afluentes de la Ciudad de México, de un poder adquisitivo alto, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué significa eso de tipo chavos Polanco, Condesa, Roma? Entonces, otra vez cita, no muy rubios ni muy morenos. Entonces, está como que ambiguo el asunto, ¿verdad? Pero lo vamos a resolver hoy mismo en este webinar. O tipo condesa. Entonces, condesa es otra vez es zona afluyente de la Ciudad de México. Quieren latino internacional o latino internacional castaño a rubio, ¿no? O de nuevo aparece tipo latino internacional, clase alta aspiracional, ¿no? Entonces, otra vez, pues ahí sí, ok, podemos como que interpretarlo aspiracional de varias maneras, pero creo que lo obvio es entonces aspiracional en el sentido a lo que la gente debería de aspirar o quiere aspirar, ¿no? Lo que no soy, pero quiero aspirar, ¿no? Y por supuesto que entonces el ABC de la publicidad a través del consumo del producto anunciado, ya como que simbólicamente me aspiro a algo, ¿no? Entonces, clase alta a lo que deberíamos de aspirar y además esta clase alta son latinos internacionales, ¿no? También otra vez, en el caso de la publicidad comercial, a veces solo se mencionan las referencias a estratos socioeconómicos, sin mencionar, digamos, las restricciones corporales. Y otra vez, ahí tenemos una fuerte interiorización del vínculo entre los rasgos físicos y a qué
estrato socioeconómico, estos rasgos deberían de pertenecer o por lo menos representar, ¿no? En un imaginario común. Ahora, puse algunas citas, hice varias entrevistas cualitativas con actores, actrices, directores creativas, productores, directores de audiciones. Y aquí puse algunas citas que son, creo que bastante representativas del asunto, ¿no? Yo las voy a ir leyendo, así que no vaya a ser que ustedes cansen su vista al leer tanto texto en la pantalla. Entonces, no se preocupen, yo me encargo de eso, ¿no? Entonces, hablando con un actor, ¿no? Yo le pregunto, ¿cómo te enteraste que es Latino Internacional? ¿Y qué es lo que nos cuenta? Que realmente eso ha sido después de haber cometido muchos errores. Yo he sido bateado de muchos castings para poder saber ubicar dónde está mi perfil. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este actor? Que es tan ambiguo lo de Latino Internacional, es decir, no tan güeros, pero tampoco tan morenos, que se aprende a prueba y error, ¿no? Y entonces él continúa que a veces que hay muchos comerciales donde se convoca Latino Internacional y ya, ¿no? Entonces ha de ser publicidad comercial y a veces específica que no morenos, no rubios y como que quieren como un punto medio. Ahora, en una plática con una directora creativa de una agencia de publicidad, yo le pregunto de dónde surge esta denominación, ¿no? Y pues bueno, ahí también habría que hacer toda una otra investigación sobre los orígenes, ¿no? De esta denominación, pero ella se enteró de esta denominación haciendo una campaña en Brasil a principios de los años 90, ¿no? Donde estaban definiendo los requerimientos y básicamente lo que requerían era que queremos que sean latinos internacionales. Y pues bueno, ¿qué es eso? ¿No? A lo cual, allí en Brasil, le contestaron que se tienen que sentir identificados desde los mexicanos hasta los argentinos y los brasileños, porque somos diferentes al mundo. Entonces, Latino Internacional es lo siguiente, y este es un punto importante: tez blanca, cabello oscuro, a lo cual también yo podría añadir que también ojos oscuros, ¿no? Entonces, eso es lo que se entiende como Latino Internacional, lo que puede pasar por cualquier nacionalidad de Latinoamérica, ¿no? Y luego le pregunto, ¿y por qué existe tanta demanda por ese Latino Internacional en México? ¿No? A lo cual ella me contesta que creo que es una forma de representar a toda la población, digamos, latinoamericana, que es una posición democrática de tener de todo, ¿no? Y creo que ahí ya nos amenaza una pequeña sospecha, ¿no? Como que hay algo contradictorio en este testimonio, ¿no? Por un lado, nos está diciendo que Latino Internacional es tez blanca, cabello oscuro, y por otro lado, nos dice que es una posición de tener de todo. Entonces, si Latino Internacional es tez blanca y cabello oscuro, es todo menos tener un poco de todo, ¿verdad? Otra cita, hablando con un actor mexicano, por cierto, hice entrevistas con actores y actrices de diferentes nacionalidades, pero lo que les presento aquí son actores y actrices mexicanos y mexicanas, ¿no? Entonces, este actor me cuenta, yo ni soñando podría salir en un comercial de Liverpool. Entonces, Liverpool es cadena de tiendas departamentales que exigen, sí, la verdad, alto poder adquisitivo, ¿no? Entonces, él ni soñando podría salir en un comercial de Liverpool porque el mensaje es aspiracional. Ya habíamos oído esto, ¿verdad? Como clase alta aspiracional, Latino Internacional aspiracional. Y por supuesto, ya es ningún
ningún misterio, creo que ya para nadie, que juegan con la inconsciente de la gente. Entonces la publicidad juega con la inconsciente, ¿no? Es decir, si me pongo esa playera polo y ese cinturón y ese pantalón y esos zapatos de esa tienda, entonces me voy a parecer más a ese argentino de ojos verdes, aunque no lo sea. Entonces no lo voy a anunciar yo, lo va a anunciar el argentino de ojos verdes. El target soy yo, pero el target para ciertas marcas no puede anunciar al target, ¿no? Otra actriz mexicana también nos comparte su opinión sobre la importancia del tono de piel en la publicidad en México, ¿no? Y la verdad, ella está siendo bastante directa y clara, que dice que para los productos aquí en México está muy difícil que te elijan, aunque eres un actor o una actriz mexicana, ¿no? Ni siquiera para las servilletas, pañales, azúcar o nada. O sea, ni para los seguros, autos, nada. Y es una actriz mexicana que ha hecho comerciales para bancos en Estados Unidos, marcas extranjeras, Lufthansa, Volkswagen en Alemania, pero si es un comercial para México, ella dice que ni siquiera va a esta audición porque sabe muy bien que le van a decir que no. ¿Por qué? Porque ella no está siendo clasificada como latina internacional. Una charla con un director de audiciones. Entonces, en algún momento le pregunté si, digamos, autores intelectuales, es decir, esas agencias publicitarias, creativas, deberían de tener alguna responsabilidad moral, digamos, sobre ese colorismo, ¿no? Sobre ese racismo colorista tan explícito en la publicidad mexicana, ¿no? Y la verdad, él me contesta que, pues, la verdad, lo dudo mucho que tengan una responsabilidad, digamos, moral y esos autores intelectuales, ¿no? Que usualmente son jóvenes egresados de universidades y no solo de las universidades privadas, pero básicamente son empleados y empleados de una grande empresa, esas grandes agencias de publicidad. Y entonces me dice que no creo que les interesa a rescatar esos valores que estoy mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Colocar el producto y que se venda. Lo que quieren es que el cliente gane dinero para que ellos puedan ganar dinero. Y los valores de inclusión, sea, no sé, ahí de género, raza, lo que yo quiera, él no cree que sea un tema para ellos. Ahora, terminando un poco con todas estas citas y para ir concluyendo, yo considero que esto es sumamente importante. Estos dos testimonios de una charla con una directora creativa, ¿no? Entonces, yo le pregunto por qué existe tanta obsesión con tez claro, tez blanca en la publicidad mexicana. A lo cual ella me contesta que, a ver, es que yo no creo que, bueno, a un nivel de población a lo mejor habría que remitirse a la conquista, a México profundo. Y creo que hay mejores voces que la mía para hablar al respecto. Yo no siento esa obsesión por tez blanca en la publicidad. Publicistas en México no lo pensamos de esta manera. Lo que estás buscando es transmitir una idea comercial. Pero sí, como tú lo sabes, es un tema que no está resuelto en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces aquí quisiera tomar una pausita. Se dan cuenta, básicamente en esta entrevista, ¿no? En esta charla que tuve, ambos sabemos muy bien a qué nos referimos. Sabemos muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Pero lo que pasa es que ya personas que están involucradas en esas campañas publicitarias tratan de esquivarse de la
responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen publicidad y lo que tienen más miedo la publicidad es el rechazo, ¿no? Que todo está siendo testeado, hacen sus grupos del enfoque y básicamente en estos grupos del enfoque la gente ya está diciendo qué es lo que quiere ver en el comercial, qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó del producto publicitario. Y así, entonces, con esos datos creativas diseñan las campañas y se las regresan a la sociedad. Y por lo último, entonces, ahí como que era muy, muy obvio en esa entrevista, digamos, el tema de qué estamos hablando, pero todo el tiempo como que le estuvimos dando vueltas, ¿no? Entonces le digo que a lo que me refiero es que en los comerciales existe una tendencia sistemática de excluir a la diversidad de la población mexicana, ¿no? Es como el problema, ¿no? No hay ningún tipo de diversidad, es todo el tiempo el latino internacional. Y ahí ya el tono se eleva un poco por parte de la directora creativa y me dice, te insisto, la publicidad no es la responsable. La publicidad no lo está generando. La publicidad retrata la realidad que ve afuera y está buscando algo que mejor va a empatizar con la gente, ¿no? Entonces, la publicidad toma en cuenta la investigación sobre el consumidor, ¿no? Y básicamente que yo debería de estar cuestionando la sociedad y no la publicidad. Me dice, pregunta a la sociedad, cuestiona la sociedad, no es la publicidad. Y ella me dice que mi enfoque es incorrecto, ¿no? Porque si hay racismo, está allá afuera, ¿no? Pues bueno, es muy obvio que lo que sucede aquí es un intento de no responsabilizarse, ¿no? Como esquivarse de toda la responsabilidad sobre el contenido de mi producto publicitario, por así decirlo, echando toda la culpa a la sociedad. Es decir, es que la sociedad es así y lo que yo estoy tratando es empatizar con esa sociedad, pero pues yo creo que ahí le podemos mover como queramos, pero si la sociedad es racista, entonces la publicidad inevitablemente también es racista, ¿no? O si la publicidad es racista, esto quiere decir que también la sociedad lo es. Para concluir, entonces, algunos puntos para cerrar. Número 1, la publicidad mexicana está basada en un explícito racismo y clasismo colorista. Creo que esto lo pude demostrar tanto por la parte cuantitativa. Hay todas las gráficas y las barras que una explícita preferencia por ese perfil latino internacional y nada de ese perfil que se maneja como multirracial, es decir, tener un poco de todo, ¿no? Entonces, un colorismo explícito, ¿no? Además, con todas esas connotaciones de clase social imbricado con el clasismo y haciendo referencia a esa última cita de la directora creativa, entonces un tema que no está resuelto en la sociedad mexicana, ¿no? Siguiendo la misma lógica, entonces si no va a haber un cambio en la sociedad, tampoco lo va a haber en la publicidad, porque ¿qué es lo que quiere la publicidad? Como ya nos dijeron, empatizar con la gente. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Entonces, al reflejar estos deseos y preferencias, la publicidad los está reforzando o reproduciendo o produciendo hasta, ¿no? Lo que se conoce como la dimensión ideológica del racismo o ya, digamos, el racismo colorista estructural, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, esas representaciones funcionan como fuentes de aprendizaje sobre qué es bonito, qué es feo, qué es lo preferido, qué es lo despreciado, ¿no? Es decir, forman parte ya de nuestros imaginarios sobre la
sociedad y sobre los valores que se manejan en una sociedad, ¿no? Entonces, ustedes lo saben mejor que yo, medios de comunicación, el cuarto poder, igual como la familia y el sistema educativo, los contenidos de los medios también son agentes de socialización y fuentes de aprendizaje informal, ¿no? Y básicamente todo esto va a entonces la reproducción o producción continua de imaginarios coloristas en la publicidad va a impulsar una futura reproducción o producción del colorismo, del cual la publicidad se va a volver a retroalimentar y consecuentemente reflejar, ¿no? Como lo dijo la directora creativa. Y por supuesto aquí el problema es esquivación de cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Porque por supuesto que los medios de comunicación y la publicidad no es un agente pasivo, es un agente activo y además estructural, un agente que puede tener impacto en la formación de nuestros imaginarios, de cómo estamos percibiendo la realidad, qué es lo que estamos considerando como bonito o feo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, por cierto, sobre esa cuestión colorista, en esta presentación no lo pude incluir, pero en el caso de comerciales de publicidad donde aparecen infantes, este es hasta un punto aparte, porque aquí estaba hablando sobre esas solicitudes donde requieren desde adolescentes, ¿no? Hasta, no sé, jóvenes adultos, etcétera, pero no infantes. Y tengo un pequeño estudio que es lo que sucede con la representación de la corporalidad infantil, es decir, comerciales donde aparecen bebés, ¿no? Entonces, para lo de los pañales, las fórmulas lácteas, etcétera, etcétera, los juegos entonces, la activación temprana, o ¿cómo se llama eso? ¿No? Ahí ya no van a pedir latino internacional. Infantes ya van a ser de tez clara, ojos claros, cabello claro. Es decir, el clásico comercial de, no sé, estimulación temprana, ¿no? Un comercial de juguetes de estimulación temprana. Mamá y papá y ahí el infante, ¿no? Mamá y papá van a ser latinos internacionales. El bebé ya va a ser, no va a ser de tez blanca, ojos oscuros, cabello oscuro, sino de tez blanca, ojos claros, cabello castaño. Un obvio blancamiento corporal, ¿no? Y ahí, digamos, ya todos los mensajes subliminales, ¿no? Y peor aún, público infante también ve estos comerciales y ya están aprendiendo sobre cómo es un bebé limpio, sano, bonito, ¿no? Entonces, extremadamente sesgado. Por último, entonces, ¿qué es el latino internacional? ¿No? Ahí hay que remitirnos rápidamente al periodo colonial en México, donde, digamos, hubo como una clasificación que no era propiamente un sistema de castas, sino más que nada un discurso de castas en el sentido, digamos, social simbólico, ¿no? Donde determinadas uniones con determinados linajes adquirían más, digamos, poder económico, político y también social y simbólico, ¿no? ¿Y cuáles eran entonces esas castas o uniones? La más, digamos, apreciada fue la que se llamaba españoles. Entonces, gente nacida en España que vive en México. Después seguían los criollos, ¿no? Entonces,
gente nacida en México, pero de ancestros españoles, ¿no? Eso también se llamaban español americano. Después seguían los mestizos, entonces la unión entre español y una persona de alguna de las etnias mexicanas o indígena, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Luego pasamos al periodo del mestizaje, es decir, un proyecto identitario nacional que se implementó a inicios del siglo XX en México. Es decir, aquí todos somos mestizos, aquí no existen diferentes razas, nada de eso, solo están los mestizos y los indígenas, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió como resultado del mestizaje? Invisibilización de la población afromexicana, ¿no? Porque entonces fueron, por así decirlo, borrados del escenario nacional y una intensificación de la exclusión étnica. ¿Por qué? Porque aquí hay mestizos e indígenas. Nada más estos dos polos y uno indígena puede pasar a ser mestizo si deja de ser indígena. Si empieza a hablar español, si deja de usar su ropa tradicional, si se incorpora a la vida, digamos, entre comillas, moderna, ¿no? O urbana, ¿no? Porque por supuesto que el mestizaje no era un proceso solo biológico, sino también cultural. Sin embargo, mestizaje también fue un proyecto de blancamiento de la nación mexicana. ¿Cómo lo podemos saber? Si recurrimos a textos donde se abordan las políticas de migración que estaban siendo priorizadas durante ese periodo, ¿no? Entonces, los pueblos que son clasificados como buenos para ser introducidos a México y pueblos que la verdad no estaban considerados como buenos para su introducción a la población, ¿no? Y por supuesto, en la primera categoría tenemos los pueblos europeos mediterráneos, sobre todo españoles, ¿no? Y eso tiene mucho sentido si nos acordamos de la publicidad donde aparecen infantes, ¿verdad? Mamá, papá son latinos internacionales, pero el bebé ya es de ojos claros y de tez blanca y también de cabello rubio, ¿no? Un blancamiento poblacional, lo que sí puede ser vinculado con esas ideas subyacentes del proyecto de mestizaje, ¿no? Y de ahí lo que tenemos es el racismo y el clasismo colorista actual. Y en fin, latino internacional centrismo que involucra exclusión de lo mestizo, ¿no? Porque es no morenos, y es una representación de una latinoamericanidad criolla, haciendo referencia al discurso de castas colonial o ibero-europeizada, es decir, personas nacidas en México de origen ibero-europeo o español-americano, los que formaban esos grupos o esa clase de poder tanto durante el periodo colonial como durante el periodo de construcción identitaria llamado mestizaje, ¿no? Entonces, clase de poder sea económica, política, social o simbólica, ¿no? Cualquiera de estas. Esto es el latino internacional. En otras palabras, nos están alimentando con un discurso colonial, la publicidad mexicana, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede entonces con los rubios de ojos claros o güeros? No tanto, para algunas marcas que exigen ahí como un poder adquisitivo muy alto, se quieren como que, no sé, posicionarse de una determinada manera, sí los van a admitir, ¿no? Pero por lo general no, porque van a estar asociados con algo extranjero, ¿no? En México esto no hay, ¿no? Por lo tanto, vamos a encontrar mucho lo de no güeros. Afrodescendientes, lo que también tiene que ver con ese proyecto de mestizaje, también van a estar dentro del discurso publicitario asociados con algo extranjero. Es decir, en México no hay afrodescendientes, pero por supuesto que lo hay, ¿no? Y lo indígena, desafortunadamente, entonces ese estigma de atraso y pobreza. Entonces, digamos, el problema no es que
hayan personas de tez blanca o de tez clara en la publicidad y en la tele en México. El problema es que solo hay personas de tez blanca o clara en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, en mi opinión, ¿cómo debería de ser, no? Porque pues a todo dar criticar, ¿no? Pero a ver qué es, a ver, Yuris, ¿qué es lo que tú estás proponiendo, ¿no? Si ya tienes tus tablas y tus citas y todo eso. La publicidad en México debería de ser más parecida en lo que tenga que ver con esas solicitudes y la convocatoria a audiciones como en Canadá y Estados Unidos. Es decir, pedir personas de cualquier perfil, ¿no? Por supuesto que en México ha recibido tanta migración de tantas regiones del mundo que la población mexicana en lo que tenga que ver con su físico es extremadamente diversa, ¿no? Entonces hay gente de tantas tonalidades de lo moreno, hay gente afrodescendiente, gente, no sé, güera, pelirroja, también gente de tez blanca, cabello oscuro, ojos oscuros. Todo esto es población de México y el problema es que solo está encerrado a lo que es latino internacional, esa representación de la clase dominante, ¿no? Ya desde el periodo colonial, y la publicidad en México no se abre a la diversidad de su propia población. Ahora sí, con esto quisiera terminar. Muchas gracias por su atención. Sería esto de mi parte el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Yuris, por todas estas reflexiones que nos has pues llevado a hacer a lo largo de tu presentación. Y bueno, les comentaba yo en el chat que se abre la sesión de preguntas y respuestas. Veo ya por aquí dos preguntas. Una es, las dos son de Osvaldo Gutiérrez. La primera es si puedes presentar nuevamente el histograma donde se aprecian las solicitudes de Latino Internacional desde la publicidad comercial y política. Sí, por supuesto. No sé, también creo que Mariluz te había enviado un pequeño currículum mío, Sí, donde aparecen varias publicaciones sí, mías con los enlaces. perfecto. Entonces, en alguna de estas publicaciones seguramente aparece también esa gráfica que nos está pidiendo. ¿Es esta o la anterior? Osvaldo, no sé si es la que estabas requiriendo. ¿Esta? No, esta, Yo ¿verdad? creo que es esa. Esa, doctor Tipa, gracias, muy amable. Sí, ok. Y también Osvaldo pregunta, y va muy de la mano con lo último que comentabas, Yuris, donde dice, ¿cómo se consideraría ahora la inclusión del colorismo en sentido contrario, como se aprecia ahora en las nuevas producciones cinematográficas, donde personajes previamente expresados con fenotipos anglosajones, ahora se producen con Muchas gracias. fenotipos afroamericanos, como La Sirenita? Uh-huh. Yo creo que enfatizo la publicidad en México debería de ser así, es decir, mucho más abierta de la diversidad de su propia población, ¿no? Por ejemplo, si ya que estamos de nuevo en esta gráfica, ya ven donde piden europeo caucásico, es casi nada, es un mito, ¿sí? Que en la publicidad lo que están pidiendo son, no sé, tipos europeos. Se piden latino internacional y por supuesto es una representación europeizada de lo latinoamericano, pero sí, le corresponde a lo criollo, ¿no? Que por supuesto que forma parte de la diversidad poblacional de México y sin duda de muchos otros países latinoamericanos, ¿no? Y el problema es que la selección de personas para los proyectos publicitarios está encapsulada solo en la representación de latino internacional como, no sé, algo que represente a las poblaciones latinoamericanas. Ese es yo lo veo como el error básico fundamental.
Ok, muchas gracias. También pueden hacer sus preguntas levantando su mano. Veo Lourdes Etune, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por acá por Uruguay. Interesantísima, Yuri, la presentación. Realmente muy contenta por poner el tema primero que nada y comenzar el ciclo del webinar con las colegas y los colegas de la red con este tema tan pertinente, ¿no? Y tan movilizador. Creo que si hay un tema que nos moviliza precisamente es este, y junto con otros. Pero bueno, primero dos cositas. La primera es una pregunta para Juris, que habías anticipado cuál era tu visión o tu salida o tu posible salida. Creo que un poco ya lo dejaste ver en este desentendimiento que los y las publicitarias muchas veces dicen, no, yo reflejo, yo soy un mero espejo, ¿no? Esa permanente excusa, podría decirse, de yo reflejo y brindo, y mi rol es simplemente comercial, entonces satisfago a que las marcas vendan, y esto está en el aspiracional de la gente, entonces por eso reproducimos lo que ellos quieren, y a ellos les gustaría ser rubios de ojos claros y tener esos bebitos blanquitos. Por un lado, no creo que un poco, no sé si va por ahí, preguntarte eso primero que nada, y después si podía hacer algún comentario, pero vamos por parte, así que, y no quiero monopolizar tampoco, pero bueno, por ahí la primera pregunta. Sí, entonces la pregunta, digamos, antes del comentario era sobre de cómo debería de ser, ¿no? Básicamente, sí. Sí, otra vez, y se me fue mencionar algo importante a la pregunta de Luis Osvaldo, eso de colorismo en sentido contrario no existe, igual como no existe el racismo inverso, ¿no? Lo que existe es el racismo y el colorismo. Si la gente va a ser escogida para su trabajo o le van a dar un determinado nivel de ingresos, lo que va a estar basado en su color de tez es colorismo, ¿no? Eso es que inverso, no inverso, yo creo que esto no existe, ¿no? Solo que si existe colorismo o es muy, digamos, latente, ¿no? Y a eso ya voy con la pregunta de Lourdes, ¿no? Por supuesto que tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? No es un cambio que se puede hacer de un día para el otro, ¿no? Yo creo que se trata de un cambio paulatino, ¿no? Porque efectivamente, si de repente van a hacer campañas con ya como que no sé, afrodescendientes, y no sé, gente que se ve, ¿no? México recibió mucha población de China y de Japón, ¿no? Y si de repente va a ser tanta diversidad de un día para el otro, pues la gente a lo mejor sí les va a llamar la atención a las audiencias, habría que ver, ¿no? Pero también efectivamente puede ser como un rechazo, memes, burlas, y le va a caer económicamente súper mal a la marca, ¿no? Entonces, contestando un poco a la pregunta de Lourdes, yo lo veo como un cambio paulatino, ¿no? Pero lo que sí es indispensable es ya iniciar este cambio, estar introduciendo más diversidad de la población de México, ¿no? Aunque sea paulatinamente, ¿no? O sea, tampoco soy así como un soñador perdido que va a creer que ya mañana me voy a despertar y ya los medios de comunicación en México ya van a ser llenos de la diversidad de la población de México. No, paulatino, pero empezando desde hoy. Muchas gracias, Lourdes, tu comentario. Gracias. También veo aquí en el chat una pregunta de Mariel Moreno, que dice, ¿cree que haya algún patrón o tema social del por qué ahora se le esté poniendo más atención a los temas de inclusión? ¿No cree que haya un momento en donde estas situaciones de inclusión se dan incluso de manera forzada? Sí, pues bueno, si las personas están, digamos, en lo que tiene que ver con el colorismo, sí, básicamente las personas son racistas, ¿no? Y defienden, digamos,
todo el sistema estructural colorista y disfruten de todos sus privilegios que digamos, derivan, desprenden de ese sistema. Entonces, por supuesto que para esas personas va a ser algo como forzado, ¿no? Como que, pues la verdad, como que a mí me ha gustado cómo eran las cosas y ya me están forzando que, no, pues tengo que ser como más inclusivo y todo eso, ¿no? Entonces, si la persona es ignorante, entonces creo que sí, es algo bastante forzado, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que es también algo sumamente necesario, ¿no? Porque, digamos, si otra vez nos ponemos en esa lógica publicista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero que con mi comercial se identifiquen más personas, ¿no? Entonces, yo creo que justamente esa introducción de mayor diversidad va a provocar ello. A lo mejor, ahí ustedes saben mucho mejor que yo sobre eso, ¿no? Pero desde afuera, como yo lo veo, pues sí, mientras más diverso esté, más oportunidades de tener éxito en el mercado, ¿no? Lo que podemos ver ahorita en tantas producciones de Netflix, por ejemplo, ¿no? Sí, muchas gracias. Creo que Lourdes había... ¿Se cortó? Me Ahora pareció sí, que había quedado con... te escuchamos. Sí. Hay una pregunta de Renata, quizá pero bueno, voy cortita. Bueno, no, simplemente también aclarar que esto, si bien hay países, por ejemplo, Uruguay y Argentina, son dos países que están posicionados incluso nacionalmente, hicieron también su recorrido nacionalista en base de espaldas a lo que es un poco el mestizaje, a lo que fue el proceso, a todos estos procesos colonizadores explícitos, es decir, no, nosotros somos países con un fenotipo blanco, con un fenotipo donde no tenemos indígenas. De hecho se hicieron esfuerzos desde el Estado-Nación para construir esas imágenes y demás. Pero aún así, por ejemplo, en Uruguay tenemos entre un 4 y un 8% de población afrodescendiente, y por supuesto que también corre por nuestra sangre, la sangre indígena, mestiza, pero obviamente invisibilizada por un gran esfuerzo también de extinción y de blanqueamiento, como decías tú, Yuris. Hoy en Uruguay existen, por ejemplo, publicidades en las cuales se apela también a ese formato. Es claro, por ejemplo, hay casos explícitos de shoppings donde todos los personajes, hasta la luz está llevada hacia una aureola blanca, ¿no? Y todos son rubios y todos son de tez muy clara, y hay una luminosidad incluso explícita, y hay otros shoppings donde obviamente ahí sí se permite, que es el shopping Nieri, se le dice Nieri, acá se utiliza para esto de la cultura más plancha, la cultura más subalterna, la cultura de los márgenes. Y traigo el tema para expresar esta importancia de tu estudio. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces es importante retomar lo que tú decías de la discriminación y de la categoría raza o racismo, ¿no? Que es como un arma de doble filo, y voy a tratar de explicarme. Alejandro Grimson, un estudioso argentino, menciona que se está sustituyendo, o muchas veces los investigadores propiamente, sustituimos o olvidamos la categoría raza o racismo, como tú sí lo trajiste. Tú dijiste, hay colorismo, hay racismo, estudiémoslo, porque le tenemos a veces miedo a decir, no, pero no, está mal hablar de raza, porque eso viene del cientificismo colonial, pero en realidad está bien traer el tema sobre la mesa, es correcto y es válido, porque si sustituimos la raza por la cultura, que también tenemos que hacer estudios culturales, por supuesto, pero que una no sustituya a la otra porque invisibiliza. Entonces por eso doblemente celebro y rescato este estudio que tú traes, para que eso no suceda. No sé si fui clara en lo que quise decir, veo que Juris lo conoces a Grimson, y quizá también lo puedas explicar, te agradezco.
Sí, muchísimas gracias, Lourdes. Sí, efectivamente es paradójico. Las razas no existen, pero el racismo sí. ¿Por qué? Porque existe esa falsa creencia tan ampliamente aceptada sobre la existencia de las razas, ¿no? Entonces, de repente hay que tener también un poco de cuidado con lo que decimos, ¿no? Porque si es discurso, hasta hay una palabra para ello, se llama racialismo. Entonces, racialismo es esa idea que existe en las razas humanas. Y desafortunadamente, racialismo, perdón, ¿por qué ha tenido, por así decirlo, tanto pegue en la sociedad? Porque es un discurso repetido tantas veces desde las instituciones educativas, ¿no? Todos esos libritos donde tenemos las 7 o 5 o cuantas ustedes quieran razas del mundo, ¿no? Políticos lo repiten, ¿no? Entonces, desde un discurso institucional y luego hasta creo que en academia también decimos, raza, como si fuera algo que de verdad exista, ¿no? Entonces la paradoja es que las razas no existen, el racismo sí, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Y ahorita vi en el chat y con lo que quise hacer un pequeño comentario a lo que puso Mariel Moreno sobre si creo que hay algún patrón o tema social de por qué ahora estamos hablando tanto sobre la inclusión. Yo creo que dos, mucho activismo, ¿no? Mucho activismo, no sé, tanto desde el feminismo, los movimientos feministas, como los movimientos antirracistas, mucho activismo que ya por fin es un tema, digamos, más alarmante. Y yo también quisiera creer que desde la academia, por lo menos en México, durante las 2 últimas décadas, también hemos ahí levantado esa banderita roja que, oigan, tenemos un grave problema de racismo en la sociedad mexicana y pues, a ver, queridos publicistas, pues no pueden poner en la solicitud no güeros, no morenos, o sea, es como que ese es racismo, ¿saben? O sea, no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, dos momentos, activismo y también este tema ha cobrado, creo que ya más relevancia en la academia, por lo menos en México, pero estoy seguro que también en muchos otros países latinoamericanos. Gracias. Gracias, Yuris. Y veo en el chat también la pregunta de Renata Mondragón que dice, ¿cree que la inclusión afectaría el objetivo mercadológico de las marcas aspiracionales? Si las marcas aspiracionales se quieren posicionarse como basándose en el colorismo, entonces sí, definitivamente. O sea, si son racistas, entonces sí, definitivamente. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ok, ¿no? Bueno, pues Yuris, queremos agradecerte tu participación el día de hoy dentro de este webinar. Voy a compartir aquí este agradecimiento que te queremos otorgar en nombre de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad por pues la plática de no morenos y no rubios de ojos claros, el racismo colorista en la publicidad mexicana. Y bueno, lo firma nuestra presidenta, la doctora Marta Pacheco Rueda, a quien pues le cedo la palabra para concluir. Muchísimas gracias, Yuris, porque este es un tema que nos interpela a todos y que además a través precisamente de la red y de los encuentros que vamos teniendo y de los congresos y en fin, de todas las oportunidades de intercambio, sí que hay investigadores y colegas que este tema muy directamente
les toca y lo abordan en sus trabajos. Entonces, también es interesante que de aquí, y hago una conexión con lo que os quería anunciar a continuación, que de aquí vayan surgiendo esas conexiones, esas posibilidades de colaborar y de crear esos equipos de trabajo en función de las afinidades y de las temáticas y de las inquietudes, ¿no? Y en este sentido, pues, bueno, es posible que de aquí surjan esas oportunidades. Nosotras siempre podemos hacer de nexo, de conexión, pero directamente vamos a tener en breve un evento, vamos a celebrar los días 3 y 4 de noviembre el primer encuentro de investigadores de Redipú, al que hemos bautizado con el nombre de Compartiendo Experiencias, Tejiendo Tramas. Precisamente por esto mismo, justamente lo que queremos es que nos conozcamos entre nosotros, que nos conozcamos, que sepamos en qué estamos trabajando, porque seguramente que de ahí van a surgir esas oportunidades de colaboración a la hora de constituir equipos, de hacer, elaborar trabajos conjuntamente. Y bueno, ya tendréis noticia con más detalle, pero os anticipo que esta es una actividad que estamos dando los últimos toques y a la que están invitados a participar todos los miembros de la red. Y también quería comentaros otra cuestión, porque todo al final está conectado y es lo más interesante, ¿no? de estar en red, ¿no? Próximamente se va a publicar un libro, es una obra colectiva coordinada por la profesora Maricruz Alvarado, a quien no he visto, pero está hoy aquí con nosotros, por la profesora Maricruz Alvarado y por mí, titulada Publicidad, Sostenibilidad y Justicia Social, que puede aportar la publicidad a la construcción de una sociedad mejor. Es una obra colectiva en la que participan pues, 57 autores de 21 universidades de España y Latinoamérica, concretada en 35 capítulos y editada por la editorial Tirán lo Blanc, de la que próximamente también tendréis noticia y os anunciaremos su publicación. Y en ese sentido, pues la red lo que pretende es ser pues, ese catalizador ahí de encuentros, de inquietudes, de experiencias, para que sigamos haciendo lo que nos interesa y lo que nos convoca y lo que nos trae aquí. Bueno, de hecho, Maricruz Alvarado ha intervenido ahora mismo. No puede utilizar la cámara, dice que no tiene buena conexión, pero nos agradece la charla que nos has brindado, Yuris. Con todo esto, pues lo que quiero decir es que la red está abierta, la red está creciendo. Ahora tenemos, pues bueno, una serie de incorporaciones y de nuevos miembros, algunos de los cuales han participado ya hoy, han asistido al webinar. Bienvenidos, porque poquito a poco pues bueno, seguimos creciendo a través de nuestra inquietud por formar parte de algo que nos une. Como siempre digo, enredados para bien, en el mejor sentido de la palabra. Gracias de nuevo, Yuris, por brindarnos esta charla. Seguiremos conectados y nada, también en breve sabréis de los siguientes webinars de esta temporada a los que os convocaremos y que queremos que sigan siendo una oportunidad de seguir aprendiendo. Nunca es suficiente, ¿no? lo que podemos seguir aprendiendo y compartiendo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y nada, nos vamos a seguir viendo en breve. Fuerte abrazo virtual y hasta pronto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos por su asistencia.